El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, miércoles 25 de febrero de 2026. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud se agolpaba, comenzó a decirles: esta generación es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la señal de Jonás, porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. Este evangelio es fuerte, directo y profundamente actual. Jesús no suaviza sus palabras ni busca agradar a la multitud. Habla con claridad porque ama, porque quiere despertar corazones dormidos. La gente que lo rodea quiere señales, pruebas espectaculares, milagros evidentes. Quieren ver para creer. Y Jesús responde con una verdad incómoda. Ya tienen la señal delante de ellos, pero no quieren verla. ¿Cuántas veces también nosotros pedimos señales? Decimos: Señor, si existes, haz esto. Si me amas, demuéstramelo así. Si estás conmigo, cambia esta situación. Y sin darnos cuenta pasamos por alto los signos sencillos y cotidianos de su presencia. La paciencia de alguien que nos acompaña, la fuerza para levantarnos cada mañana, una palabra que llega en el momento justo, una puerta que se abre cuando parecía todo cerrado. Jesús habla de una generación que pide señales porque no quiere comprometerse. Porque ver una señal obliga a tomar postura y convertirse implica cambiar, dejar algo atrás, soltar seguridades. Por eso el Evangelio de hoy no es una acusación, es una invitación urgente a mirar con honestidad el propio corazón. La señal de Jonás no fue un espectáculo, fue una llamada a la conversión. Jonás no hizo milagros, no bajó fuego del cielo, no impresionó con grandes discursos, simplemente anunció una palabra que tocó la conciencia de un pueblo entero. Y los habitantes de Nínive cambiaron de vida. Escucharon, se dejaron interpelar, reaccionaron. Jesús nos dice que esa misma señal está presente ahora, pero multiplicada. Porque Él no solo anuncia la palabra, Él es la palabra viva. No solo llama a la conversión, Él mismo ofrece la misericordia. No solo señala el camino, Él camina con nosotros. Y aún así, muchos prefieren seguir esperando otra señal. En nuestra realidad mexicana, este evangelio toca una fibra muy profunda. Somos un pueblo creyente, devoto, lleno de expresiones religiosas, pero a veces corremos el riesgo de buscar solo lo extraordinario y descuidar lo esencial. Queremos milagros, pero nos cuesta cambiar hábitos. Queremos bendiciones, pero nos cuesta perdonar. Queremos que Dios actúe, pero no siempre estamos dispuestos a dejarnos transformar. Jesús menciona a la reina del sur, que viajó desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella se movió, salió de su comodidad, hizo un esfuerzo, y Jesús dice que aquí hay alguien más grande que Salomón. La pregunta es clara: ¿estamos dispuestos a movernos interiormente para escuchar a Dios,
¿O preferimos quedarnos donde estamos pidiendo señales que no nos incomoden? También habla de los hombres de Nínive que se convirtieron con la predicación de Jonás. No pidieron pruebas, escucharon y actuaron, cambiaron su manera de vivir. Y Jesús nos dice que esa apertura del corazón será un criterio de juicio. No se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto dejamos que la palabra nos transforme. En medio de esta reflexión, quiero compartirles una historia sencilla de esas que nacen de la vida diaria y que iluminan el Evangelio. Hace un tiempo conocí a don Eusebio Martínez, un hombre de 79 años que vive en la colonia Doctores en la Ciudad de México. Don Eusebio fue mecánico automotriz durante más de 50 años. Manos llenas de grasa, jornadas largas, vida sencilla. Don Eusebio me decía que durante muchos años le pidió a Dios una señal clara para cambiar ciertas actitudes, especialmente su mal carácter. Esperaba algo grande, algo fuerte, hasta que un día, ya mayor, se dio cuenta de que la señal estaba en su casa. El cansancio de su esposa, el silencio de sus hijos, la soledad que él mismo había construido. No fue un milagro espectacular, fue una toma de conciencia y ahí comenzó su conversión. Hoy dice con humildad: Dios sí me habló, Padre, pero yo no quería escuchar. Este evangelio nos invita a hacernos una pregunta honesta. ¿Qué señal estamos esperando que ya no haya pasado por nuestra vida? ¿Qué llamada de Dios hemos ignorado porque no venía envuelta en algo extraordinario? A veces la señal es una crisis, a veces es una pérdida, a veces es una palabra sencilla que nos confronta. Jesús no promete nuevas señales. Nos invita a reconocer la que ya está presente, Él mismo, su palabra, su misericordia, su llamado constante a una vida más plena. El problema no es la falta de señales, es la falta de escucha. Si esta palabra está tocando tu corazón, te invito con mucha cercanía a que te suscribas al canal Eco de la Misericordia, actives la campanita y nos acompañes cada día en este camino de fe. Y si lo deseas, deja en los comentarios tu intención de oración por ti, por tu familia, por tus hijos, por esa situación que hoy te pesa en el alma. Aquí oramos juntos, aprendiendo a reconocer a Dios en lo cotidiano. Seguimos profundizando en este evangelio que Jesús pronuncia con firmeza y con dolor al mismo tiempo. No es un reproche vacío, es el lamento de un corazón que ama y que ve como muchos prefieren seguir esperando señales antes que abrirse a la conversión. Jesús percibe una multitud curiosa, expectante, pero no necesariamente disponible. Y por eso eleva la voz no para humillar, sino para sacudir conciencias adormecidas. La generación de la que habla Jesús no es solo la de su tiempo, es también la nuestra. Es toda generación que posterga la decisión, que dice después, que pide pruebas para no comprometerse. Pedir señales puede convertirse en una excusa elegante para no cambiar, porque cuando la señal llega, ya no hay donde esconderse. Jesús habla de la señal de Jonás, una señal que pasa por la profundidad, por el encierro, por la oscuridad y luego por una palabra que llama a cambiar. Jonás estuvo en el vientre del pez, símbolo de muerte y de silencio antes de salir a anunciar. La señal de Dios no siempre es luminosa y agradable. A veces pasa por crisis, por noches largas, por situaciones que nos obligan a replantear la vida. ¿Cuántas personas dicen creer en Dios, pero rechazan cualquier llamado que implique salir de la comodidad? Queremos un Dios que nos tranquilice, pero no uno que nos cuestione. Queremos un Dios que confirme nuestras decisiones,
pero no uno que nos invite a corregir el rumbo. Y Jesús nos recuerda que la fe auténtica siempre incomoda un poco porque nos saca de nosotros mismos. Este evangelio nos invita a revisar qué tipo de fe estamos viviendo. ¿Una fe de espectáculo o una fe de escucha? ¿Una fe de milagros visibles o una fe que se sostiene incluso cuando no pasa nada extraordinario? Porque la fe madura no necesita fuegos artificiales. Se alimenta del silencio, de la perseverancia y de la confianza. Jesús menciona a la reina del sur como ejemplo de alguien que supo reconocer la sabiduría cuando la tuvo delante. Ella no pertenecía al pueblo elegido, no conocía la ley, no tenía promesas previas y sin embargo se puso en camino. Recorrió una gran distancia, hizo un esfuerzo por escuchar. Su actitud contrasta con la de quienes tenían todo y aún así no supieron reconocer a Dios en medio de ellos. Esto nos confronta con una pregunta muy concreta. ¿Valoramos realmente la palabra que tenemos tan cerca o la hemos vuelto algo rutinario, algo que escuchamos sin dejarnos afectar? A veces estamos tan acostumbrados a escuchar el evangelio que dejamos de escucharlo de verdad. Ya no nos sorprende, ya no nos cuestiona, ya no nos mueve, y ese es un riesgo serio para la vida espiritual. Jesús también habla de los habitantes de Nínive, un pueblo extranjero, pagano, sin tradición bíblica. Ellos escucharon una predicación sencilla, incluso amenazante, y reaccionaron. Cambiaron su conducta, revisaron su vida, hicieron penitencia. No pidieron más explicaciones, no exigieron señales, se dejaron tocar. Y por eso Jesús los pone como ejemplo frente a quienes se creen seguros por pertenecer al pueblo de Dios. Este contraste nos enseña que la fe no depende de cuánto sabemos, sino de cuánto estamos dispuestos a dejarnos transformar. Podemos conocer muchas cosas de Dios y seguir viviendo igual y podemos saber poco, pero tener un corazón abierto. Dios no mide títulos, mide disponibilidad interior. En nuestra realidad diaria, esto se traduce en gestos muy concretos. Escuchar una palabra que nos incomoda y no cerrarnos. Reconocer un error y no justificar. Pedir perdón cuando sabemos que fallamos. Cambiar una actitud que sabemos que hace daño. La conversión no es algo grandioso, es algo cotidiano. Se vive en lo pequeño, en lo repetido, en lo silencioso. Jesús nos dice que habrá un juicio no para asustarnos, sino para recordarnos que la vida tiene un sentido profundo, que nuestras decisiones importan, que no todo da igual. La fe no es indiferente, nos coloca frente a la verdad de nosotros mismos. Este evangelio también nos invita a dejar de buscar a Dios solo en lo extraordinario. A veces esperamos que Dios se manifieste con un milagro visible, con una respuesta inmediata, con un cambio radical, y mientras tanto ignoramos su presencia constante en lo cotidiano, en el trabajo honesto, en la familia que sostiene, en la salud que se cuida, en la fuerza para seguir adelante. Dios habla muchas veces en voz baja y solo quien aprende a callar por dentro puede escucharlo. La señal de Dios no siempre grita, a veces susurra. Y ese susurro requiere atención, paciencia y humildad. Jesús es claro. Aquí hay alguien más grande que Jonás, más grande que Salomón. Aquí está Dios mismo hablando, caminando, mirando a los ojos. Y aún así, muchos prefieren seguir esperando otra señal. Este es el drama del corazón humano. Tener delante lo esencial y no reconocerlo. Este evangelio no busca condenarnos, busca despertarnos. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos abrir los ojos, todavía podemos escuchar. Cada día que despertamos es una nueva oportunidad
para responder a la llamada de Dios. No con grandes discursos, sino con una vida que se deja tocar y transformar. Pidamos hoy la gracia de un corazón sencillo, capaz de reconocer la presencia de Dios sin exigir pruebas. Un corazón que no se acostumbre al Evangelio, que no lo vuelva rutina, que no lo reduzca a costumbre, que cada palabra de Jesús nos siga sorprendiendo y moviendo por dentro. Sigamos caminando con esta palabra. Todavía queda camino, todavía queda una llamada más profunda, porque Jesús no deja de hablarle al corazón que se abre. Seguimos avanzando en esta palabra exigente y luminosa de Jesús. Una palabra que no busca tranquilizarnos superficialmente, sino llevarnos a una fe más madura, más consciente y más verdadera. En esta tercera parte, dejemos que el Evangelio de hoy nos ayude a mirar con más profundidad nuestra manera de relacionarnos con Dios y con su palabra. Porque muchas veces creemos que el problema está fuera cuando en realidad se está gestando dentro del corazón. Jesús habla de una generación que pide señales, y al decir esta generación no se refiere solo a una época histórica concreta, sino a una actitud espiritual. Es la actitud de quien siempre pospone la conversión, de quien dice, cuando Dios me lo muestre claramente, entonces cambiaré. Pero la fe no funciona así. La fe no nace de pruebas irrefutables, nace de la escucha y de la confianza. Pedir señales puede parecer algo muy espiritual, pero en el fondo puede esconder una resistencia profunda, porque aceptar la señal implica aceptar la llamada, y aceptar la llamada implica cambiar. Por eso Jesús se niega a entrar en ese juego, no porque sea duro, sino porque sabe que el problema no está en la falta de señales, sino en la falta de disponibilidad interior. La señal de Jonás fue una palabra que incomodó un mensaje que sacudió conciencias. No fue algo agradable de escuchar. Y aún así, el pueblo de Nínive reaccionó. No se justificó, no buscó excusas, no dijo, así somos. Escuchó y cambió. Y eso es lo que Jesús espera también de nosotros, una fe que no se quede en escuchar, sino que se traduzca en decisiones concretas. Este evangelio nos confronta con una pregunta clave. ¿Qué hacemos con la palabra que escuchamos? ¿La dejamos pasar como un sonido más o permitimos que nos cuestione? Porque escuchar el evangelio sin dejarse tocar es una de las tentaciones más sutiles del creyente. Podemos escuchar mucho y cambiar poco, y eso va endureciendo el corazón. Jesús menciona a Salomón, símbolo de sabiduría, y dice que aquí hay alguien más grande que Salomón. Nos está diciendo que no basta admirar la sabiduría, hay que dejarse transformar por ella. Podemos reconocer que Jesús es grande, pero si no cambiamos nuestra manera de vivir, ese reconocimiento se queda vacío. En nuestra vida cotidiana, esto se refleja de muchas maneras. Sabemos que debemos perdonar, pero seguimos guardando rencor. Sabemos que debemos ser más pacientes, pero seguimos reaccionando con violencia. Sabemos que debemos cuidar la relación con Dios, pero siempre encontramos excusas para no hacerlo. Y mientras tanto, seguimos pidiendo señales cuando en realidad la llamada ya está clara. Este evangelio también nos invita a revisar nuestra relación con el tiempo. A veces vivimos esperando el momento adecuado para cambiar, para reconciliarnos, para acercarnos más a Dios. Pero el evangelio siempre se proclama en tiempo presente. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Hoy es cuando Dios habla. Mañana puede ser tarde, no porque Dios se canse, sino porque el corazón se acostumbra a postergar. Jesús nos recuerda que habrá un juicio, no como amenaza, sino como revelación. En ese juicio no se evaluará cuántas señales pedimos,
sino cómo respondimos a la luz que recibimos. No se nos preguntará qué milagros vimos, sino qué hicimos con la palabra que escuchamos. La fe no se mide por la curiosidad, sino por la fidelidad. Este pasaje nos ayuda a comprender que la conversión no es un evento aislado, sino un proceso continuo. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de ir ajustando el rumbo día tras día, escuchar una palabra, reconocer una llamada, dar un paso y así poco a poco la vida va tomando otra dirección. Jesús no desprecia a la multitud, pero tampoco la halaga, le habla con verdad. Porque amar, decir la verdad a tiempo. Y esta palabra es una palabra de amor. Nos dice, no sigas esperando algo extraordinario para empezar a vivir de manera diferente. Empieza hoy con lo que tienes. ¿Dónde estás? Este evangelio también es una invitación a agradecer. Agradecer la palabra que tenemos, los sacramentos, la comunidad, la fe recibida. Muchos no tuvieron esa oportunidad y aún así respondieron cuando escucharon una llamada sencilla. Nosotros que tenemos tanto, estamos llamados a una respuesta más consciente y comprometida. En la vida espiritual el mayor riesgo no siempre es el rechazo abierto, sino la costumbre. Acostumbrarse a escuchar a Dios sin escucharlo de verdad. Acostumbrarse a rezar sin rezar con el corazón. Acostumbrarse a creer sin dejarse transformar. Y Jesús nos sacude para despertarnos de esa comodidad espiritual. Pidamos hoy la gracia de una fe despierta, una fe que no se conforme con saber, sino que quiera vivir, una fe que no exija pruebas, sino que confíe, una fe que no huya del cambio, sino que lo abrace como camino de vida. Sigamos caminando con esta palabra. Todavía queda un paso más. Todavía queda una invitación final que Jesús quiere hacernos, porque su deseo no es condenar, sino salvar. No es señalar con el dedo, sino abrir caminos de conversión y de esperanza. Llegamos al cierre de esta meditación con un corazón que ya ha sido tocado varias veces por la palabra de Jesús. No es una palabra suave, pero sí profundamente amorosa. Es la palabra de quien ve más allá de las apariencias y sabe que el mayor riesgo del ser humano no es el pecado evidente, sino la indiferencia silenciosa. El Evangelio de hoy nos ha acompañado como una llamada insistente a despertar por dentro, a no vivir distraídos, a no acostumbrarnos a la presencia de Dios como si fuera algo automático. Jesús no responde a la demanda de señales porque sabe que aún multiplicándolas, el corazón que no quiere cambiar siempre encontrará una excusa. La multitud que lo rodea quiere pruebas, milagros, algo espectacular que los obligue a creer sin comprometerse. Pero Jesús no quiere seguidores fascinados, quiere discípulos transformados. Por eso su respuesta es tan clara y tan exigente. La señal está dada y esa señal es Él mismo. El problema entonces no es la ausencia de Dios, sino nuestra dificultad para reconocerlo. Muchas veces Dios pasa por nuestra vida de manera discreta, casi silenciosa, y nosotros seguimos esperando algo más. Queremos un Dios que grite, que sacuda, que impresione, mientras ignoramos al Dios que susurra, que acompaña, que insiste con paciencia. Este evangelio nos invita a revisar con honestidad cuántas veces Dios nos habló y nosotros no quisimos escuchar. Jesús menciona la señal de Jonás, una señal que no tuvo nada de espectacular. Fue una experiencia de oscuridad, de encierro, de límite, y solo después de atravesar esa noche, Jonás pudo anunciar una palabra que despertó a todo un pueblo.
Esto nos recuerda que muchas veces Dios nos habla a través de lo que duele, de lo que nos desinstala, de lo que rompe nuestras seguridades. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque sabe que sólo así a veces logramos escuchar de verdad cuántas personas han comenzado un camino nuevo después de una crisis, de una enfermedad, de una pérdida, de un fracaso. No fue una señal gloriosa, pero fue una señal verdadera. El Evangelio de hoy nos invita a no despreciar esos momentos difíciles, sino a preguntarnos qué nos quieren decir. Tal vez ahí, en lo que más nos costó, estaba Dios llamando con más fuerza. Jesús también habla de la reina del sur, una mujer extranjera, sin privilegios religiosos, que recorrió una larga distancia para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella se movió, salió de su comodidad, hizo un esfuerzo, y Jesús nos dice que aquí hay alguien más grande que Salomón. La pregunta queda flotando: ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para escuchar a Dios? ¿O preferimos quedarnos donde estamos esperando que Dios se adapte a nosotros? El contraste con los habitantes de Nínive es todavía más fuerte. Ellos no tenían tradición bíblica, no conocían la ley, no estaban preparados. Y sin embargo, escucharon una predicación sencilla y cambiaron. No pidieron señales adicionales, no negociaron con la palabra, simplemente se dejaron tocar. Jesús los pone como ejemplo para sacudir a quienes se sienten seguros solo por pertenecer, solo por saber, solo por cumplir externamente. Este evangelio nos confronta con una verdad incómoda. Podemos estar muy cerca de lo sagrado y aún así permanecer lejos de la conversión. Podemos escuchar el evangelio todos los días y seguir viviendo igual. Podemos rezar, participar, conocer y al mismo tiempo mantener el corazón cerrado. Y eso es lo que más le duele a Jesús, porque Él no busca admiradores, busca corazones disponibles. En nuestra vida cotidiana esta palabra se vuelve muy concreta. Cada vez que posponemos una decisión que sabemos necesaria, cada vez que justificamos una actitud que hiere, cada vez que decimos después cuando la conciencia nos llama hoy, cada vez que pedimos a Dios que cambie las cosas sin estar dispuestos a cambiar nosotros, ahí se juega la autenticidad de nuestra fe. Jesús habla del juicio no como una amenaza, sino como una revelación. En ese momento final no se nos preguntará cuántas señales pedimos, sino qué hicimos con la luz que recibimos. No se nos juzgará por lo que no sabíamos, sino por lo que sí supimos y no quisimos vivir. El juicio no será una sorpresa injusta, será el reflejo de un camino recorrido. Este evangelio también nos invita a revisar nuestra relación con la palabra de Dios. ¿La escuchamos con el corazón abierto o ya la damos por sabida? ¿Nos dejamos interpelar o la usamos solo para confirmar lo que ya pensamos? El riesgo de la costumbre es grande. Lo que al principio nos conmovía puede volverse rutina. Y cuando la palabra deja de sorprendernos, algo se enfría por dentro. Jesús nos llama hoy a recuperar una fe despierta, una fe que no se conforme con lo mínimo, una fe que no busque excusas, una fe que no espere condiciones ideales para comenzar a cambiar. La conversión no es un acto heroico, es una suma de pequeñas decisiones fieles. Escuchar una palabra, reconocer una verdad, dar un paso, volver a empezar. Este evangelio no nos pide perfección, nos pide sinceridad, no nos pide hacerlo todo de golpe, nos pide no cerrar el corazón, no nos pide ver milagros, nos pide reconocer la presencia de Dios en lo que ya está sucediendo, porque Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue esperando. En la vida diaria esta llamada se traduce en gestos simples, en tomarnos en serio la oración,
en reconciliarnos con alguien, en revisar una actitud, en vivir con más coherencia lo que decimos creer, en dejar de pedir señales para empezar a responder. Jesús no se cansa de hablarnos, pero respeta profundamente nuestra libertad. No fuerza la puerta, llama y espera. Este evangelio es una llamada a no endurecer el corazón, a no acostumbrarnos al bien, a no vivir anestesiados espiritualmente. Cada día que despertamos es una nueva oportunidad para escuchar de verdad. Que esta palabra no se quede solo en una reflexión bonita, que nos acompañe en el silencio, en las decisiones, en los momentos de duda, que nos despierte cuando nos acomodamos, que nos sostenga cuando cambiar cuesta, y que cuando llegue el momento de encontrarnos definitivamente con el Señor, podamos reconocer su voz, no como la de un desconocido, sino como la de aquel que nos habló muchas veces en lo cotidiano y al que poco a poco aprendimos a escuchar con el corazón abierto. Que así sea en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestro caminar diario.